Y regresamos señores a eso que es tu mañana, el convenio informativo más completo que tiene sin duda las mañanas a través de las diferentes plataformas digitales a las que siempre les invitamos a que usted se suscriba, le dé me gusta, haga sus comentarios y comparta la transmisión. Y como lo jurado es deuda o lo prometido es deuda, por aquí tenemos al profesor y politólogo Derlin Calcaño que va a estar con nosotros hablando de un tema súper interesantísimo acerca de economía. Profesor. Hijo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Todo bien, gracias a Dios, y bienvenidos a todos los televidentes que nos sintonizan como cada día fielmente a través de las diferentes plataformas digitales en este programa Tu Mañana. Y hoy, tal cual como lo mencionó Yeudi, vamos a hablar un poco de dinero. Pero de dinero quizás en el mal sentido y en el sentido que nos afecta a todos nosotros los dominicanos. Vamos a hablar de lo que es la deuda externa del país, cómo nosotros estamos endeudados. Y quiero comenzar detallando bien rápido los numeritos que tenemos nosotros en términos de endeudamiento, ya que para nadie es un misterio que en los últimos meses y en los últimos años también, después de pandemia, la fiesta de préstamos que hemos tenido a nivel nacional de parte de las autoridades actuales es muy grande. Y según la Dirección General de Crédito Público, la deuda externa que nosotros oscilamos hoy día es de 40.083.94 millones de dólares. Calculado en pesos, yo no sabría decir esa cifra, pero es mucho dinero. Es mucho dinero, porque esto representa alrededor del 85 o del 88.5% por ciento del Producto Interno Bruto del país. O sea que estamos hablando de casi la mitad del Producto Interno Bruto del país se está destinando para el pago de la deuda externa. Y recientemente, o hace algunos meses, cuando interpelaron en un programa digital a la actual ministra de Interior y Policía, Farideh Raful, que ella fue una acérrima defensora en gobiernos pasados de que el gobierno no se endeudara. Y cuando a ella le preguntaron sobre la razón de estas deudas que estaba haciendo el gobierno actual, ella contestó de una manera muy ilógica, a mi parecer, ya que ella dijo que cuando tú tienes deudas, tú tienes dos formas de pagarlas, que una es o produciendo más dinero y la otra es tomando dinero prestado. Y entonces, esa fue la justificación que ella dio para las cantidades de préstamos que ha tomado el actual gobierno para diferentes cosas que actualmente todavía no se ven los resultados de esas deudas. Pero permítame decirle, mi estimada Farideh, que usted tiene razón en una de esas razones o en una de esas formas en cómo una persona puede pagar la deuda que tiene, si es muy alta, que es produciendo más. Para pagar una deuda, la única forma que tú puedes tener es produciendo más dinero, porque si tú no produces más dinero, no tienes la capacidad, no tienes la solvencia para pagar esa deuda. Y si no estás produciendo dinero, el otro factor o el otro medio que tú tienes para pagar una deuda no es tomando dinero prestado, porque tal cual como lo dijo Rich DeVos en una ocasión, un empresario estadounidense, tomar dinero prestado para resolver un problema financiero no lo resuelve, sino que lo hace más grande. Entonces, tomando el dinero prestado no se pagan deudas, se meten en deudas, la deuda se hace más grande y se hace más pesada. Entonces, eso es una justificación muy ilógica que dio nuestra actual ministra de Interior y Policía, de que por esa razón se está tomando tanto dinero prestado, porque el país está endeudado. Y está más endeudado porque se siguen tomando dinero prestado. Lo que se hace para pagar la deuda externa es reducir gastos. Los países pagan su deuda
cuando no tienen la capacidad económica suficiente, cuando no tienen la producción económica suficiente para pagar una deuda, lo que ellos hacen es reducir el gasto público. Recortan ministerios, recortan funcionarios, recortan privilegios a los políticos, recortan privilegios al gobierno y destinan esos fondos para el pago de la deuda. Eso es lo que hacen los gobiernos cuando no tienen la capacidad económica suficiente para poder pagar una deuda. Recortan el gasto público. Eso fue lo que hizo Milei cuando asumió la presidencia en Argentina. Argentina está sumida en una crisis económica altísima, una inflación incluso más alta que la de Venezuela, que es mucho que decir, y una fluctuación económica súper alta, y un déficit comercial a nivel internacional también, y una devaluación de la moneda que ni se diga, que ahora es que se está reponiendo en el mercado internacional. ¿Y qué fue lo que hizo Milei? Reajustó el presupuesto público, redujo el presupuesto público a más de la mitad. Recortó, eliminó muchos ministerios que no estaban haciendo nada, que solamente estaban pegando de la teta del Estado, como decimos nosotros en buen dominicano. Y así pudo lograr, número uno, controlar la inflación un poco, salir del déficit fiscal y entonces de ahí comenzar un repunte de la economía o comenzar a que la economía comience a tener proyecciones de recuperarse en términos económicos, valga la redundancia. Esa es la manera como se saldan las deudas, no es endeudándose más. Ahora, ya mucha gente me dirá, no, pero que Milei hizo un nuevo acuerdo con el FMI, claro. Porque cuando tú no tienes la solvencia económica suficiente, cuando tú no tienes la producción económica suficiente para pagar tu deuda, y aún a pesar de los reajustes que tú haces en tu presupuesto, los recortes que tú haces en tu presupuesto para pagar esa deuda, tú tienes una tercera opción, que es llegar a acuerdos de pago, o lo que también se conoce como renegociar esa deuda. Porque tú también como deudor tienes derechos de que la persona a la que tú le debes o la entidad a la que tú le debes, tú puedes llegar a acuerdos de pago, renegociar esa deuda, o lo que nosotros conocemos en buen dominicano como reengancharte, reenganchar esa deuda o tomar otra deuda, pero para poder a partir de ahí tener una mejor disposición de dinero y también tener una mejor disponibilidad de los pagos para tú poder llevar más control de esa deuda. Entonces, esa es la manera como se pueden pagar las deudas. No es simplemente tomando dinero prestado a lo loco, hoy tantos millones, mañana tantos millones, porque así lo único que se hace es incrementar la deuda del país y una deuda que está alcanzando, oiga eso, casi la mitad del Producto Interno Bruto de nuestro país está siendo destinada para el pago de la deuda externa, y eso es algo alarmante, eso es algo muy preocupante que debería de llamarnos la atención a todos los dominicanos. Esta carrera de préstamos que ha tomado la gestión actual no se justifica porque incluso cuando usted se va a los conceptos de estos préstamos aprobados en el Congreso Nacional y cuando tú lo llevas a la práctica, tú no notas ningún cambio. Porque por lo menos si esta gestión fuera un poco inteligente, dijera, vamos a tomar tanto dinero prestado y vamos a decir que esto es para... Y en el concepto que aparece de préstamo, entonces, vamos a proyectárselo a la gente, que tomamos tanto dinero prestado para mejorar la calidad del servicio de salud. Pero caramba, por lo menos arréglame 2 o 3 hospitales de esos que están desbaratados. Mándame un poco más de medicamentos, mándame un poco más de insumos a los hospitales y luego hazme una propaganda diciendo, miren, arreglamos este hospital o las cosas que tenemos actualmente en el servicio de salud son por el préstamo que tomamos, para que por lo menos la gente vea un poco de resultado de ese préstamo. Pero toman el dinero prestado, el concepto solamente se queda en papel y la población no ve el resultado de esto. Así que lamentablemente el caso se ha estado gestionando muy mal la deuda externa en nuestro país, pero esto no es desde ahora. Esto no es desde ahora porque tampoco quiero que consideren que le estoy echando toda la culpa a la gestión actual, sino que desde que nuestro país comenzó como país oficialmente en el 1844, ya nosotros estábamos mal. Y es lamentablemente el caso
una de las razones por la cual seguimos mal, porque comenzamos mal. Y yo quiero hablar un chin de historia, ¿tú me dejas, verdad? Claro, claro que sí. Bueno, Vamos a esto. yo lo que soy profesor de sociales y a mí lo que me gusta es la historia, vamos a hablar un chin de historia. Vamos a conocer hoy todo el proceso de la deuda externa desde que comenzamos como nación hasta la actualidad, de manera muy resumida, porque si nos ponemos a dar mucho detalle, entonces se nos va la hora. Todavía serían las 12 del mediodía y estaría yo hablando aquí, aunque yo no tengo problema con eso, a mí me pagan por hablar. Pero vamos a respetar el tiempo de los televidentes. Tengo que comenzar aclarando el hecho de que nosotros como nación comenzamos oficialmente, como todos ustedes lo saben, el 27 de febrero de 1844, cuando se proclama la independencia nacional. Anterior a eso, la isla, o lo que se conoce como la colonia del Santo Domingo Español, nuestra parte de la isla, la parte este de la isla, no tenía deudas porque era una colonia y como colonia dependía absolutamente de su metrópolis principal, que en este caso era España. Lo que pasa que España aquí con esta isla tuvo una muy mala gestión, ya que después que se me enredó la lengua, Hernán Cortés descubre México y comienza a conquistar todo Centroamérica, entonces todos los intereses, toda la atención de España se dirigió en Centroamérica porque allá había más recursos. Los españoles a cargo de Hernán Cortés le dijeron a la corona, miren, aquí hay más cuarto, vengan para acá. Y entonces todos los intereses comenzaron y toda la atención comenzó a ir directamente hacia México. Tanto es así que a mediados del siglo XVII, México era quien le daba los recursos directamente a la isla que necesitaba para el pago de sus trabajadores, en términos de aquellos que trabajaban en los ingenios de azúcar, a los guardias y a los funcionarios que teníamos acá en la isla. Era de México que venía ese pago. No era directamente de España, sino que era de México en el siglo XVII, con algo que se llamaba el situado, que llegaba cada 3 meses, que tampoco era algo que llegaba todos los meses, sino que era un pago que llegaba cada 3 meses a la isla, llamado situado, y que en ocasiones ni siquiera llegaba porque los piratas en el siglo XVII estaban en su flor de la vida, por así decirlo, en su época más dorada, y a veces se los robaban ese situado y estaban aquí las personas frenando en el aro, como decimos coloquialmente. Entonces, durante todo el tiempo de colonia que tuvo nuestra parte de la isla, nunca hubo deuda externa. Nunca la hubo porque dependíamos de nuestra metrópoli principal, que era España. Ahora bien, recordemos que en 1822 nosotros somos ocupados oficialmente por Haití, y Haití controla toda la isla. Y recuerden, como yo les mencionaba cuando hablé de por qué razón Haití es pobre, Haití ocupa toda la isla porque como ya él tenía el bloqueo de parte de Francia, a través de las amenazas que le habían hecho para poder pagar la indemnización de su deuda, entonces ellos se ven en la necesidad de comercializar sus productos para poder repuntar su economía y poder florecer su economía. Desde esta parte de la isla se le hacía más fácil tener comercio con otras naciones de la región que de haciéndolo desde la parte oeste de lo que hoy es Haití. Entonces, por esa razón es una de las razones por las que nos invaden o nos ocupan. La palabra invasión no me gusta utilizarla mucho. De hecho, ese fue el primer punto que usted mencionó. Aumentar la producción económica para pagar la deuda, que fue precisamente lo que hizo Haití. Exactamente, eso fue lo que buscó Haití. Entonces, lamentablemente el caso, a pesar de todos los bloqueos que tenía Haití y al ocupar la isla completa, como quiera no pudo aumentar su producción porque el bloqueo seguía muy grande. Y ya que en ese entonces, al tener que pagar casi todo lo que estaba produciendo en deudas, entonces era imposible, no tenía dinero suficiente para poder invertirlo en la isla total que ya gobernaba en ese entonces. Entonces, por esa razón es que cuando nosotros nos independizamos de Haití en 1844, el país, ya la reciente formada República Dominicana, asume o hereda ese sistema económico que dejaron los haitianos.
que era el sistema económico de exportaciones y de la venta con otras naciones. Pero ¿qué pasa? Todavía las personas, todavía los demás países no estaban muy convencidos de hacer negocios con esta nueva nación recientemente independizada. ¿Por qué razón? Porque ellos sabían que teníamos la amenaza haitiana al lado de la isla, o sea, mismito como vecinos. Y a muchas naciones como que esta cosa no le daba mucha confianza como de hacer negocios con esta gente. No, porque ya somos dominicanos. Ajá, pero ¿y los haitianos dónde tú me lo dejas? No, eso. Y como quiera tuvimos que tener mucho tiempo para poder comenzar a repuntar el comercio internacional en la isla, para que así la economía comenzara a fluir, porque la producción local era muy poca para lograr sustentar, o la economía local era muy poca para lograr sustentar a una nación completa. La nación no podía sustentarse solamente con el comercio local, tenía que diversificar la economía a través del comercio con otras naciones. Entonces, por esa razón es que Pedro Santana, ya después que logra consolidar la paz como presidente de la República en la nación, entonces es que él decide, bueno, no hay cuarto. ¿Qué se puede hacer para eso? Y por esa razón es que Pedro Santana decide tomar un primer préstamo, y ese primer préstamo que Pedro Santana toma después de la independencia nacional fue un préstamo a una compañía inglesa. Porque en esa ocasión, durante todo ese periodo de 1860, ya estábamos hablando en términos de 1860, que fue cuando oficialmente se logró controlar la amenaza haitiana después de una de las últimas batallas que se hizo. No fue en 1869, creo que Pedro Santana tomó un préstamo al Banco de Harmon de Inglaterra. Ajá. Ese mismo fue. Y ese préstamo, Harmon, fue en 1869. Y lo que estaba buscando era la cifra, fue de 420,000 libras esterlinas, lo que sería actualmente 2 millones de pesos. Y ese préstamo era para pagarlo en un lapso de 10 años, que para mí era mucho dinero. Pero él decide tomarle ese préstamo a Inglaterra. ¿Por qué razón? Porque en ese entonces Estados Unidos no era la potencia económica que conocemos hoy. Todavía Estados Unidos estaba recientemente saliendo de un proceso de la guerra civil estadounidense que fue desde 1965 hasta el 68. O sea que todavía se estaba recuperando después de un proceso de una larga guerra civil que estuvo enfrentada a lo que son las potencias del norte y la del sur, que luego salieron ganando las potencias del norte gracias a la gran audacia del presidente Abraham Lincoln. Entonces, el pago de esa deuda era pagado en efectivo y los pagos eran de 38,000 libras esterlinas. Eso era lo que pagaba el país mensualmente a Harmon, y el monto a pagar de interés total iba a ser de 42,860 libras esterlinas, o sea que sumados de 142,860 libras esterlinas, que sumado a los 420,000 libras esterlinas que habían tomado, ese era el interés que ellos iban a tener que pagar. Entonces, luego de eso, luego que Pedro Santana toma ese préstamo, se queda solamente con ese préstamo. Ya después de eso, viene todo el proceso, nuevamente, de tomar el control de la isla de parte de las fuerzas nacionales, porque ya había pasado también todo el proceso de todo el proceso de lo que es la anexión a España. Entonces viene todo un proceso de recuperar el control político de la isla y organizar nuevamente el gobierno. Lamentablemente el caso fue un caos, porque la inestabilidad política del país fue tan grande después de la anexión a España, que incluso después de lo que nosotros conocemos como la Guerra de la Restauración, que fue desde 1863 hasta el 65, fue tan grande la inestabilidad política, nosotros tuvimos presidentes que duraron un día.
un día siendo presidente, porque al otro día venía otro y le daba un golpe de Estado. Entonces, toda esta inestabilidad política llevó a una crisis económica muy grande, hasta que llega al poder uno de los mejores presidentes que tuvo el país, que fue Gregorio Luperón. Gregorio Luperón llega al poder aproximadamente en el 1778, si no mal recuerdo, llega Gregorio Luperón al poder y ahí él logra organizar un poco el país, logra organizar un poco y fue uno de los mejores presidentes que tuvimos en términos administrativos, así lo reconocen muchos historiadores. Gregorio Luperón organiza un poco las instituciones, principalmente políticas, y deja como sucesor a un pajarito que le salió malo, que le salió muy malo: Ulises Herod. Ulises Herod fue el primer dictador que nosotros tuvimos en la isla. Y Ulises Herod comenzó bien, comenzó un buen mandato. Los primeros 2 años fueron mandatos moderadamente aceptables en términos administrativos, pero luego el hombre se dio cuenta de que el país estaba repuntando su economía y dijo, aquí como que hay que hacer algo para dañar el asunto. Y quizás mucha gente dirá, no, eso era porque él tenía descendencia haitiana. No, no era por eso, era que el pajarito era malo. No era por nada de que era haitiano y nada, el pajarito era malo, real, era malo. Tan malo que después que él desfalca las arcas del Estado y que toma todo el dinero de la producción nacional para su propio beneplácito, a pesar de que hizo grandes avances en términos de la modernización del país para la época. Ulises Herod fue que trajo por primera vez la electricidad al país, por allá por el 1892 aproximadamente, fue quien trajo las primeras redes eléctricas y los primeros generadores de energía al país, fue él, y también fue el encargado de traer los restos de Duarte desde Venezuela hasta acá. También tuvo sus luces, no vamos a quitarle todo el crédito, pero fue un pajarito malo. Tan malo que incluso tuvo que hacerse una segunda capital en Santiago para poder hacerle frente a toda su mala gestión administrativa. Tuvo que hacerse otro gobierno provisional en Santiago. Esa fue la segunda vez que Santiago fue la capital de nuestro país. Entonces, tan malo fue que después que tomó todos, desfalcó el país, entonces comenzó, para que la gente no se le fuera tanto encima, hizo unas monedas nuevas, las famosas llamadas papeletas de Lilis, que no tenían ningún fondo monetario, no tenían ningún peso monetario. Y esto lo que hizo fue devaluar más la moneda a nivel nacional y a nivel internacional. Por esa razón es que Lilis decide tomar un segundo préstamo. Y ese segundo préstamo ya no era con Harmon, sino que era con una compañía holandesa llamada la Westindor. En la Westindor él toma un préstamo de 770 millones de libras esterlinas, ojo, para pagar ya la deuda que tenía el país con la compañía Harmon. Pero ¿qué pasa? Él sí pagó esa deuda. Pero el segundo propósito con el cual él quería lograr o tomar este préstamo era para poder aumentar la producción nacional y mejorar el país y todas las cosas. Pero de esos 770 mil, de esas 770 mil libras esterlinas que tomó, al país solamente le quedaron 142 mil libras esterlinas. O sea que él pagó más de la mitad en deuda y lo poco que le quedó al país no sirvió. No sirvió porque no pudo hacer nada porque el hombre se lo cogió. El hombre lo tomó para sí mismo y lo poco que invirtió en el país no funcionó, o sea, no le sirvió de nada. De nada. Y automáticamente todo esto lo que hizo fue aumentar el desencanto en la población y por esa razón fue que el 29 de julio de 1899 fue que un grupo de jóvenes a la cabeza de un muy jovencito, Ramón Cáceres, deciden acabar con la vida del dictador en Moca. En 29 de julio de 1899 en una plaza de Moca, ahí lo atrincheran y acaban con su vida. Ante eso, viene otra vez otro proceso de inestabilidad política, ya que dos partidos conocidos como los boludos y los coludos, los rojos y los azules, que los que se acuerdan un poco de lo que se le enseñaron en sociales en el liceo se acordarán de esto, a cargo de Mon Cáceres y de Desiderio Arias, eran quienes estaban disputando el poder en la isla. Pero ¿qué sucede? Que en ese entonces esa inestabilidad política provoca o encaja
perfectamente con una política internacional que estaba llevando los Estados Unidos en ese momento, que era la política del buen vecino, América para los americanos. ¿Y qué buscaba Estados Unidos? Como ya estaba resurgiendo como potencia internacional, como ya estaba dando los primeros pasos para convertirse en lo que hoy nosotros conocemos como la policía del mundo, según lo dicen muchas personas. Entonces los Estados Unidos buscaba con esto eliminar toda la influencia europea que había en la región de América, del continente. Entonces, por esa razón es que él entra en guerra principalmente con España e Inglaterra, que aún tenían algunas colonias aquí en la región del Caribe, como lo es Puerto Rico en el caso de España y también Cuba, con la guerra hispanoamericana de 1992 hasta el 98, creo que fue, no recuerdo bien la fecha, pero fue en ese lapso de tiempo que se dan esas dos guerras, y ahí es cuando Estados Unidos recupera lo que hoy es Puerto Rico, que aún está en posesión de ellos, y a Cuba, que eran las últimas colonias españolas que quedaban en el Caribe. Ya luego, con Inglaterra entra en un proceso de negociación con algunas colonias que hay más abajo en las Antillas Menores. Pero con esto también no solamente buscaba eliminar las colonias españolas que quedaban, sino también tomar el control de todo en términos de administración internacional, en términos de influencia internacional. Él buscaba ser el proveedor de América. Por esa razón es que ante esta inestabilidad política, los estadounidenses, a cargo de Theodore Roosevelt, llegan aquí al país y comienzan a negociar esa deuda. Y ellos le dicen básicamente eso: miren, ustedes no tienen cuarto para pagar esa deuda. Entonces yo le propongo algo: denme las aduanas, el 100% de las aduanas yo la voy a controlar, de ahí me voy a cobrar eso, y así ustedes se quedan libres de que la producción nacional, ustedes no tengan que invertir nada de esa producción en el pago de esa deuda, y pueden desarrollar un proyecto de nación. Esa idea vendió, y por esa razón es que en 1904, a principios del siglo XX, se hace lo que es la Convención Dominico-Americana, donde Estados Unidos paga la deuda con la empresa, se me olvidó el nombre y lo acabé de mencionar ahora mismo, Westindor. Paga la deuda con la Westindor. Entonces ese dinero él se lo iba a cobrar de las aduanas que teníamos acá en el país, y por esa razón es que ya luego de eso los Estados Unidos tiene una permanencia muy grande, o comienza a tener una influencia muy grande en el país desde 1804. Y a partir de 1804, entonces, es cuando comienza todo el proceso de la influencia norteamericana en el país. Esa influencia llevó a que al estallido de la Primera Guerra Mundial, entonces, en 1914, Estados Unidos tenga que intervenir militarmente en nuestro país para ellos poder asegurar ese dinero que tenían invertido aquí en el país y poder seguir tomando control de las aduanas hasta cobrarse todo ese dinero. Y por esa razón es que la intervención norteamericana dura desde 1914 desde 1916, perdón, hasta el 24, ya con Horacio Vázquez oficialmente termina esa intervención norteamericana con ese control norteamericano de las aduanas con el Tratado Hughes-Peinado. Entonces, a partir de ahí viene entonces todo otro proceso de reendeudamiento después de ese tratado, y después que Estados Unidos ya oficialmente libera las aduanas. Entonces viene otro proceso de reendeudamiento con Trujillo, que mucha gente dice que él pagó la deuda externa, pero realmente no la pagó, sino que la redujo a más del 80%. Algo que nunca se había visto en aquel entonces, desde que el país fue independizado en 1844. Eso nunca se había visto, que la deuda se redujera más del 80%, y eso fue lo que hizo Trujillo. Él no la pagó, la redujo a más del 80%. Pero muchos historiadores, por querer limpiar un poco la imagen de Trujillo, dicen que él la pagó. No la pagó, sino que la redujo a más del 80%, y por esa razón fue que Estados Unidos, yo aquí logumbrando cosas, quizás no se opuso a que mataran a Trujillo cuando ya se armó toda el plan de salir de él, como decimos nosotros coloquialmente, porque ya ellos estaban enterados de todo, pero decidieron no hacer nada, quizás por eso.
Quiero pensar que esa fue una de las razones por las que no intervinieron. Pero creo que ya no vamos a una pausa, ¿verdad? Sí. Ya no vamos a una pausa. Entonces, después que vengamos de la pausa, vamos a seguir conociendo un poco de estos numeritos de la deuda externa de nuestro país.